Hoy es el final de la serie hablando de la necesidad del poder de Dios y necesitamos constantemente estudiar la palabra para entender en dónde está la falla y en dónde está la victoria en el ministerio, en el servicio a Dios. Hoy veremos el último de los 5 estudios de esta serie, es el quinto, se llama El poder de una vida rendida a Dios. Debemos recordar siempre que de Dios es el poder, pero hay una condición mediante la cual ese poder nos es concedido, porque todos piden poder para lograr el objetivo de su ministerio. Y esa condición que nos pide el Señor es nuestra total rendición a Dios. Una total entrega, total e incondicional entrega. En Romanos 6:13, el apóstol Pablo dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Luego en Romanos 6:22 tenemos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El gran secreto de la bienaventuranza y del poder se halla en estos versículos. Presentaos a Dios, o sea, preséntate a Dios. Todo el secreto se halla en estas palabras. La palabra traducida presentad significa ponerse a disposición de alguno. Y este es el pensamiento, y en otras palabras, es una invitación a rendirte por completo, absolutamente por completo a Dios, para hacer su propiedad, para que Él haga con nosotros lo que sea su voluntad y nos use como a Él le plazca, puesto que somos su propiedad. Nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y esa será la acción más sabia que hombre alguno pueda hacer. Mediante ese acto asegurará toda la bienaventuranza, toda la dicha que es posible a una persona, y día tras día, año tras año, le será concedida más abundantemente y en medida siempre creciente. Y si alguno pregunta: ¿qué debo hacer si quiero conocer todas las cosas que Dios tiene para mí? La respuesta es muy sencilla: rendición absolutamente a Dios. Dile al Señor: Padre Celestial, de aquí en adelante yo no tendré más voluntad propia, porque deseo que tu voluntad sea hecha en mí y por medio de mí y en relación conmigo en todas las cosas. Me pongo sin reservas en tus manos. Haz conmigo lo que sea tu voluntad. Cuando uno hace eso, Dios, quien es el amor infinito y la infinita sabiduría, el infinito poder, hará la mejor cosa con nosotros. Puede ser que no lo veamos ahora mismo, pero tarde o temprano llegaremos a verlo. Tarde o temprano Dios llena el corazón de quien se rinde a Él hasta hacerlo rebosar con luz, gozo y poder. Absoluta rendición a Dios es el secreto de la bienaventuranza y del poder. Vamos a considerar algunas cosas que la Biblia dice manifiestamente que vienen por causa de una absoluta rendición. En primer lugar, conoceremos la verdad de Dios. La primera de estas cosas la podemos hallar en Juan 7:17, que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El conocimiento de la verdad viene con la rendición de la voluntad. Nada clarifica tanto la visión espiritual como la rendición a la voluntad de Dios. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay confusión en Él. Rendirse a Él es abrir
los ojos a la luz que Él mismo es. Nos trae de inmediato en armonía con toda la verdad. Nada ciega tanto la visión espiritual como el orgullo, la autosuficiencia y toda clase de pecado. He visto problemas que han atormentado a algunos hombres durante muchos años y que fuera un resultado en poco tiempo de unas consecuencias inesperadas, pero que realmente debíamos haber pensado esperar. Cuando nosotros estamos en problemas y estamos atormentados todo el tiempo, inclusive con una mala conciencia, es porque no nos hemos rendido. Sigue vigente el orgullo, sigue vigente la autosuficiencia. Aunque seamos religiosos y aunque seamos cristianos, realmente estamos luchando todavía con el orgullo. Lo que era tan oscuro como la noche, el día que le rendí mi vida al Señor, ese día se convirtió en claridad. Es decir, se convirtió en luz, como el día, porque el mismo Jesús dijo, yo soy la luz. Y si yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, tengo luz y ya no más tinieblas en mi interior. Casi todo el escepticismo del mundo y el prejuicio tiene como su razón de ser una voluntad no entregada, una voluntad no rendida a Dios. Todos ustedes que están postrados por las dudas, llenos de preguntas sin contestar, ¿les gustaría tener la certeza en lugar de la duda? Ustedes, los que están en total caída, ¿les gustaría asentar sus pies sobre la roca sólida que es Cristo? Los que tratan de hallar su camino en la oscuridad, ¿no desearían ver iluminado su camino delante de ustedes? Pues entonces ríndase a Dios. Entréguele su vida de una vez por todas y ahora mismo, y experimentar por fin el gozo del perdón. Todo esto lo pueden obtener por el conocimiento de la verdad absoluta de Dios. Las más grandes verdades, las verdades más significativas para el tiempo y la eternidad, no pueden aprenderse por mera investigación y estudio. No pueden ser razonadas solamente, deben ser vistas. Y el único que puede verlas es aquel cuyos ojos están limpios mediante la absoluta rendición a Dios. Jesús dice en Mateo 6, 22 y 23, allá en el Sermón de la Montaña, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Una vida y una voluntad rendidas, dóciles, son el secreto de la luz y del conocimiento. Muchas personas han confesado cómo anduvieron vagando en las tinieblas sin saber qué creer, llenos de confusión y sin estar seguros de haber creído algo alguna vez. A los tales les preguntamos, ¿rendirán sus voluntades a Dios? ¿Se entregarán para que Él haga su voluntad en ustedes? Los que lo han hecho descubrieron, después que lo hicieron, dijeron, mis dudas, mis incertidumbres y mis tinieblas, todo eso ha desaparecido de mi vida. Y ahora todo es luz para mí. ¿Por qué vino este resultado? Por la entrega. Una entrega total, una rendición absoluta a Dios. Ya no quiero luchar, ya me di cuenta que fracaso constantemente. Así que me rindo, me entrego a ti, Señor. En segundo lugar, tendremos poder en la oración. Este es otro resultado de una voluntad rendida a Dios, es el poder en la oración. El gran secreto de la oración que prevalece, que triunfa, ese que Juan da a conocer de su propia experiencia en 1 Juan 3:22, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios, delante de Él. Por favor, noten estas maravillosas palabras que acabamos de leer. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Piensen en ello. Ni una sola oración, pequeña o grande, fracasará en lo que pide. Dios se ha comprometido en dar respuesta a tales oraciones. Pero también noten la razón. La razón es que dice más adelante, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una vida completamente rendida a la voluntad de Dios, tal como es revelado en su palabra, y hace las cosas que son agradables delante de sus ojos, como una vida tal no habrá de recibir respuestas. Claro que las va a recibir. Una vida completamente rendida a la voluntad y agrado a Dios. Este es el secreto de la oración que prevalece, oración que triunfa. Preguntan que por qué no obtienen lo que piden, por qué no pueden decir como Juan, lo que pido recibo. No es precisamente porque él fuera un apóstol y ustedes son unos cristianos ordinarios. Más bien es porque él pudo decir, guardo sus mandamientos y hago lo que es agradable delante de sus ojos. ¿Pueden ustedes decir tal cosa? La vida de Juan estaba completamente rendida a Dios y tú y yo no lo estamos. Muchas personas están perplejas porque sus oraciones no parecen llegar hasta los oídos de Dios, sino que caen de nuevo en tierra sin ningún poder. En realidad no hay ningún misterio en esto. Es que no están rendidos a la gran condición fundamental de la oración eficaz, la oración eficiente, como es esta, rendir totalmente, incondicionalmente la voluntad a Dios. Someter nuestra vida a Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios hace suya nuestra voluntad. Tendremos las cosas que le hayamos pedido. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Jesús dijo al Padre, yo sé que siempre me oyes, en Juan 11:42. ¿Por qué? Podríamos pensar que porque Jesús era su unigénito Hijo. En ninguna manera, sino porque Jesús pudo decir, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en otra ocasión Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Y en Hebreos 10:7 dice, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Una voluntad rendida, una vida sumisa a Dios es el gran secreto de la oración eficaz. Jorge Müller, como quizás es el hombre que en nuestra generación logró por encima de todos los demás más cosas por medio de la oración. ¿Por qué logró tal maravilla? Bueno, porque muchos años antes él había decidido ser y hacer exactamente la voluntad de Dios y diaria y concienzudamente escudriñaba las Escrituras para conocer su voluntad, la voluntad de Dios. Se entregó a sí mismo a Dios, se puso totalmente entregado a Dios y siempre esperó de Dios toda respuesta a su condición. No hay uno solo de nosotros que no pueda llegar a ser un príncipe de Dios si hacemos la misma cosa, entregarnos por completo a Dios. Una vida rendida tiene poder. En tercer lugar, otro resultado de una voluntad rendida a Dios, como es un corazón lleno hasta rebosar de gozo. Un corazón lleno hasta rebosar de gozo. Ya al punto de enfrentarse al terrible juicio y a la tremenda agonía por los cuales tenía que atravesar, Jesús dijo a sus discípulos, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús había hallado gozo en guardar los mandamientos de su Padre, mediante una completa rendición a su voluntad. Y ahora, si ellos lo siguen en ese camino, su gozo estará en ellos, y el gozo de ellos será cumplido, es decir, completo o lleno. Y este es el único camino para hallar plenitud de gozo, es decir, la completa e incondicional rendición a Dios. Preséntate a Dios totalmente rendido, entregado. No hay mucho gozo en la vida cristiana que se vive a medias. Muchos llamados cristianos tienen suficiente religión para vivir miserablemente y acabar en condenación. Esta actitud tibia y confusa los lleva a un tremendo sufrimiento, porque no pueden gozar del mundo ni tampoco pueden entrar en el gozo del Señor, en caso de que sean verdaderos cristianos. Y ahí están privados. Por una parte, como decían los israelitas cuando estaban en el desierto, están privados de los puerros, las cebollas, de los ajos de Egipto, que representa el mundo. Y por otra parte, sin tener la leche, la miel y el trigo de la tierra prometida. Estar en esa condición es estar en miserable estado. El camino de escape sencillo es: basta rendirle completamente nuestra vida a Dios. Si hacemos esto, entonces el gozo en cada uno de ustedes será cumplido. He conocido a muchos que han entrado en esta condición de gozo. Algunas veces ha sido después de una terrible lucha. Tenían mucho temor de presentarse a Dios, de rendirse absolutamente al punto de tener miedo de Él, diciendo: oh Dios, ahora me pongo sin reservas en tus manos. Haz conmigo tu perfecta voluntad. Reconozco que fuera de ti no hay vida, que fuera de ti no hay más que derrota. Ayúdame a creer. Hoy me entrego. Tenían temor de que Dios fuera a decirles: vete de misionero a China, vete de misionero a la India, a África, alguna tribu hostil. Algunas veces ha habido lo que para el mundo ha parecido un gran sacrificio: el abandonar aún a las personas amadas, el menosprecio del mucho dinero, quizá de renunciar a todo lo que tenían. Pero ha habido gozo cumplido, completo y lleno. Lo que Dios quiere es que des el paso de fe absoluta para depender completamente de Él. Con Él nada te faltará. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. En un caso que me acuerdo, un hombre estaba echado en su cama con gran dolor. Una de sus piernas estaba rota, pero el hombre tenía tal plenitud de gozo que la cara de sufriente estaba iluminada y sus ojos irradiaban luz. De sus labios salían las palabras: gloria, gloria, gloria. Hay solamente un camino para hallar la plenitud del gozo, y este es el camino de la vida rendida a Dios. Una vida completamente rendida al Dios de amor traerá gozo en todas las circunstancias. En los días antiguos, uno que se había entregado a Dios fue condenado a morir quemado en la estaca. Creo que era Julián Hernández, llamado o apodado Julianillo. Él entonces rodeó la estaca con sus brazos lastimados por la Inquisición y exclamó: bienvenida a la cruz de Cristo, bienvenida vida eterna. Y murió quemado en la hoguera. En cuarto lugar, otro resultado de la vida rendida es que Cristo se manifiesta a sí mismo en cada uno de nosotros. Un día hubo personas que buscaban a Jesús. Los discípulos se acercaron y dijeron: ¿qué se les ofrece? Queremos ver a Jesús. Queremos verlo. Mucha gente quiere ver a Jesús. Sí, pero lo va a ver en tu vida si estás rendido por completo a Él, a tal grado que te parecerás a Él. La noche que Cristo fue entregado, dijo a sus discípulos en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La rendición debe ser a Cristo. Trae a Cristo dentro de nosotros con poder. Esta rendición total a Él se impregna su presencia en nuestro interior y se refleja el rostro del Señor en nuestra vida, en nuestra conducta y aún en nuestro rostro. La completa manifestación de Jesucristo será en verdad en ese futuro y hermoso día cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto lo dice 1 Tesalonicenses 4:16. Pero también hay una manifestación presente de Jesús a nosotros. Cuando el Hijo y el Padre vienen a nosotros con poder y hacen en nosotros su morada. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Te has rendido a él? ¿Estás guardando sus mandamientos? No estamos preguntando cuál mandamiento es grande y cuál es más pequeño, cuál es importante y cuál no es importante, sino solamente preguntando cuál es su mandamiento, cualquiera que sea, y entonces guardarlo, ponerlo por obra, es decir, obedeciendo, poniéndolo por obra. Si lo estás haciendo, entonces sabrás qué es tener su manifestación en nosotros y sabrás qué es el gozo verdadero. Se nos dice en Juan 20:20, los discípulos se regocijaron, o sea, se gozaron, viendo al Señor. Todos ustedes tendrán gozo cuando vean al Señor y lo verán cuando vayan a Él y le digan, yo rindo mi voluntad absolutamente a ti, voluntariamente, y ahora te ruego que te manifiestes a mí. En quinto lugar, tendremos un corazón lleno de gozo. Otro resultado de una voluntad y vida rendidas a Dios es un corazón lleno, hasta rebosar de gozo. Pedro nos dice en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El gran secreto para recibir el poder del Espíritu Santo es tener la vida y voluntad rendidas a Dios. Todo gira en derredor de esto. Una vida totalmente rendida a Dios. Podemos tratar con pecados individuales y podemos clamar a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Pero a menos que haya rendición total a Dios como el centro de nuestro ser, nada vendrá a nosotros. Muchos claman con sinceridad anhelando tener ese poder, pero no sucede nada. Es que no había absolutamente rendición a Dios. Más tarde, cuando descubrieron la verdad de esto, se rindieron completamente a Dios, se echaron sobre sus rostros y dijeron en oración, oh Dios, yo me entrego, me rindo absolutamente a ti, me pongo incondicionalmente a tu disposición, no me reservo nada y me abstengo de todo lo que a ti no te plazca. Y al hacer ellos esta entrega de su ser, Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre ellos, dándoles el poder deseado para servir eficazmente. Dice 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hemos visto ya en esta serie el poder de la palabra de Dios, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la oración y hoy el poder de una vida rendida. Pero la gran condición para obtener el poder de cada uno y en todos estos aspectos de nuestra vida y servicio es rendir nuestra voluntad, rendir absolutamente nuestra vida, sin reservas, totalmente a Dios, quien nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición, nos compró de la ley, nos compró de la maldición
de la ley, nos rescató, mejor dicho, cuando estábamos cautivos, cuando estábamos secuestrados por la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Una vez que le entregué mi vida al Señor Jesucristo, una vez que me rescató y que me sacó de la esclavitud cuando estaba yo cautivo, pagando el precio, que es su sangre, entonces el Señor realmente le dio significado a mi vida. Puedo entender ahora que hay una razón para vivir, y la razón es Cristo. En Juan 15, 10 y 11 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo esté lleno, esté completo. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Él se va a manifestar claramente a través de nosotros. Es el resultado también de una vida entregada, es que Cristo se manifiesta así mismo en nosotros. Entonces, podemos continuar hablando de estos temas. Pero aquí, por último, les digo, en Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres tener una vida victoriosa? ¿Quieres tener una vida con significado? ¿Quieres tener una vida con plena libertad? Entrégate, ríndete de una vez por todas y empieza a experimentar algo totalmente distinto de lo que religiosamente estabas haciendo. El Señor te está invitando a una vida nueva, a una relación íntima, personal con Él, pero hay que rendirse para tener todos los poderes manifestados. Yo quiero ese poder, entonces necesito entregarme. Yo quiero ese poder de la oración, de una vida rendida, una vida absolutamente rendida a Él. Quiero el poder del Espíritu Santo, quiero el poder de la palabra, quiero el poder de la sangre de Cristo, quiero el poder. Pero ¿cómo lo voy a obtener si de Dios es el poder? Pues pidiéndoselo con la condición que Él nos pone. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Entrégale la vida a Dios mismo, al Padre eterno. Entrégate, ríndete totalmente, sin poner ninguna condición. Entre este auditorio hay personas que probablemente no son salvas, no han entendido bien todavía lo que es la salvación, pero les estoy invitando también a ustedes. Ríndanse, entréguenle su vida a Cristo, déjenle a Él que los guíe. Dios, en tus manos encomiendo a todo este auditorio, a toda la gente que en este momento también nos está viendo por internet, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos nosotros, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente serie o el siguiente mensaje con el favor de Dios. Hasta luego.